sufrimientos por los que tienen que pasar las comunidades LGBTI. Además de eso, hoy hablaremos de lo que se viene, el caldo de cultivo que hay para las protestas del 21 de noviembre en contra del gobierno nacional, convocadas por varios gremios como los educadores, como los estudiantes aquí en Morada Noticias. Resulta que, de acuerdo con un informe especial revelado por Noticias 1, parece que no serían 7, sino 18 los menores de edad muertos en el bombardeo en la zona rural de San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, denunciado la semana pasada por el senador Roy Barreras. Se presenta y se reporta desde el Consejo de Seguridad de la Gobernación de Antioquia el disparo a un civil por parte de un policía en el municipio de Ituango. Después de 17 años, los restos de 79 personas retornarán a Bojayá para darles una digna sepultura. Además de eso, renunció el presidente de Bolivia y estamos en medio de protestas en todo el sur del continente. Bienvenidos a Morada Noticias. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. La noche del sábado se reportaron varias fotos en redes sociales de gente encapuchada de algo que era muy similar, aunque no hemos visto de cerca uno, a un ritual satánico. Decían que estas personas vestidas con capuchas negras se ubicaban por los lados del poblado y que estaban haciendo presuntamente un ritual, una previa al paro del 21 de noviembre, esta movilización social que preparamos varios sectores para expresar nuestro descontento con el gobierno nacional. Daniela Arbeláez en la consola. Buenas tardes a todos los oyentes, los saludo a esta hora, mediodía del martes. Siempre es como raro empezar semana los martes después de festivo. Recuerden que estoy ahí también muy pendiente de nuestro número de WhatsApp 350-666-8436 y como les contaba Laura, la artista Ana Lula Feral viene realizando un performance en el espacio público llamado La Peregrinación de la Bestia para reflexionar sobre las relaciones de poder, el maltrato y la violencia a la comunidad LGTBIQ+. Y ese fin de semana realizó este performance por el sector de Villanueva y en el centro de Medellín, y luego José Félix Lafuriel, presidente de FEDEGAN, y el esposo de María Fernanda Cabal, trinó que había sido un ritual satánico a las afueras de la iglesia El Poblado, empezando porque se equivocó pues de lugar, 13 días previos al paro nacional del 21 de noviembre, y que el número 13 es un número que representa la rebeldía y que había que orar por Colombia. Nosotros creemos que este tipo de afirmaciones que están haciendo toda esta bancada uribista y otro tipo de desinformación que están compartiendo por redes sociales son para generar temor y bueno, desorden también en esta salida del próximo jueves 21 de noviembre. ¿Será que los mamertos castrochavistas necesitaremos también de rituales, así como la gente bien necesita de misas católicas para que le vaya bien en las movilizaciones sociales? George Varela en la Reportería Ciudadana. Sí, muy teso. Luego este señor salió a decir que pide disculpas a la comunidad, que habían llegado unas imágenes por diferentes fuentes donde hablaban precisamente de que este ritual era un ritual satánico hecho en el poblado. Pero se disculpó por el lugar, por haberse equivocado el lugar, pero sigue pues creyendo en el ritual satánico. Sí. Muy teso, pues obviamente a nosotros nos han puesto en una posición, incluso los medios. Yo escuchaba hoy algunos medios, obviamente no especificaré cuáles ni nombres, hablando pues antes del Consejo de Seguridad y diciendo que perdera de tiempo ese paro. Con la fuerza de Editores de Ciudad entran las voces de nuestras coequiperas en la mesa y en cabina. Hoy Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenos días, yo hoy me encuentro muy feliz de estar acá. ¿Qué opinas pues de ese ritual satánico? ¿Vos sí crees que se necesita una acción como esta para visibilizar las
consecuencias de la violencia que tiene sobre la población LGBTI en Medellín? Pues creo que es como un tipo de manifestación de ellos haciendo su ritual, muy respetable, pero pienso que se podrían hacer notar de otra forma, ¿Cómo qué forma, por ejemplo? no como de parte de otros proyectos. ¿Qué harías vos? ¿Qué harías vos, por ejemplo? Yo, por decir, muchas capacitaciones, muchas cosas, no, pues tan así, no me parece. ¿Un ritual para qué? Guadalupe habla de acciones positivas. ¿Qué piensa la otra editora de Ciudad que nos acompaña hoy en cabina, Tati? Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar acá. Yo creo que más que todo es como la gente que le tiene como miedo a lo que va a pasar el 21, entonces la gente inventa mucha cosa. Eso yo creo que es más que todo como por el temor y darle temor a las personas de que la gente está haciendo un ritual, pero en realidad no, o sea, es como un temor que le dan las personas. Escuchemos qué dijo el curador del Museo de Antioquia sobre esta apuesta en escena que tenía el apoyo de la entidad y se desarrolló de hecho en el centro de Medellín. La obra artística de Analu Laferal, La peregrinación de la bestia, se desarrolló el pasado sábado 10 de noviembre de este año entre la plazuela Moni Velarde y la plazuela de San Ignacio, en un recorrido, en un trayecto que duró aproximadamente una hora, en el cual la artista con otras personas de su colectivo, ataviados con diferentes vestuarios alusivos un poco a las procesiones religiosas, todos vestidos de negro, con digamos algunos tocados en sus cabezas y con banderas negras, hacían una crítica política sobre el racismo y la xenofobia que se tiene frente a las personas de la comunidad LGTBIQ. Esta es, digamos, una acción performática en la cual Analu Laferal pone en cuestión las relaciones de la sociedad patriarcal y heteronormativa frente a las personas que tienen una opción libre en su vida sexual. Ahí estábamos escuchando a Carlos Uribe, el director de curaduría del Museo de Antioquia, contándonos sobre esta apuesta en escena y puesta en escena de Analu Laferal. ¿Qué decís vos, Santi, si como ciudadano de bien y del común estás, no sé, acostado en tu casa a las 9 de la noche y ves pasando un grupo de encapuchados? Pues no sé qué tan de ciudadano de bien y de bien común tengo yo, puesto que de ver eso, pues me pondría también mi chaqueta de cuero y saldría a agitar un poquito lo que ellos dicen. Pues yo cuando vi la noticia me habría esperado, no sé, un pentagrama hecho en sal, un poquito más velas, una cabeza de cerdo, de cabra al menos. Pero pues al final me parece que es bastante claro que no se trata de ninguno de esos ritos satánicos ni nada por el estilo, y que pues así estuvieran cantando en gutural tampoco tenían intenciones extraterrenales. Yo me pongo a pensar en la casa cuando esta gente de esta casa decora, ¿qué piensan los vecinos? Aquí en Mora es muy interesante las vibras en cuanto a estos tiempos de tertulia literaria una vez al mes. Yo creo que para contarnos un poco también de las ondas que suceden para los que no ven, no saben dónde queda Casa Morada, no han venido alguna vez y no han visto cómo es la casa cada vez que hay tertulia literaria. De Editores de Ciudad Pipe se puede acercar a la mesa de trabajo para contarnos qué es lo que le hacen a la casa esta escena escabrosa que describe York. Pues la llenamos de maleza y la llenamos de las cosas que consideramos que son necesarias para expresar una idea. Y eso a veces nos parece escabroso también como este performance que describía Dani al inicio y también escuchábamos en la voz de Carlos Uribe, pero lo que sí nos debe parecer escabroso y es el tema del que debe estar hablando todo el país es que al parecer no fueron 7 los menores de edad muertos en el bombardeo del que supimos
la semana pasada en Caquetá. Dani. Sí, ahí hay varias cosas sucediendo alrededor de esta noticia y bueno, voy a empezar a dar varios datos que anteceden y es que no los podemos dejar por fuera y es que todo comenzó con el asesinato de un excombatiente de las FARC que se llama Dimar Torres. Este excombatiente desde que dejó las FARC se dedicó a la agricultura y estaba sacando adelante a su papá, a su esposa y al resto de su familia en la vereda Campo Alegre y los vecinos pues ya lo reconocían. El 22 de abril de este año, cerca de 30 campesinos encontraron a miembros del ejército intentando enterrar un cuerpo para esconderlo y era el cadáver de Dimar. Gracias a la comunidad que rodeó el cadáver, esto se volvió una noticia a nivel nacional y el ministro de Defensa, pues exministro ya, salió a decir que a Torres lo mató un soldado en defensa propia y ahora sabemos que esto es mentira. ¿Por qué sabemos que es mentira? Porque la revista Semana publicó unos chats de WhatsApp donde el teniente coronel Jorge Armando Pérez Amezquita y el cabo segundo Daniel Gómez Robledo parecen haber planeado el asesinato de este excombatiente. Le hicieron seguimiento a Torres, lo acusaron de trabajar para el ELN sin pruebas y el mismo coronel dijo: a ese man no hay que capturarlo, hay es que matarlo porque no aguanta que se vaya de engorde a la cárcel. En otro chat también el cabo le escribe al coronel: mi coronel, ya lo maté. La fiscalía está investigando, pero el coronel está volado y el ministro de Defensa, exministro de Defensa, dijo pues que no, que todo estaba bien, que las tropas estaban haciendo lo que tenían que hacer. Ese es como uno de los primeros hechos que tenemos este año pues así grave con este asunto. Luego, ¿qué pasa con los niños? El 29 de agosto en la vereda Aguas Claras 2 en el San Vicente del Caguán se hizo una operación militar que el presidente Iván Duque calificó como impecable en ese momento en medios de comunicación. Luego Roy Barreras denunció que con unas pruebas de medicina legal que se habían asesinado en este enfrentamiento, en esta operación militar, a 7 niños. Luego en medios de comunicación se dijo que no eran 7 niños, sino que eran 8. Y este fin de semana nos despertamos con otra noticia aún más aterradora y es que varios vecinos de este sector, familiares de esta vereda, dicen que no son 8 niños, sino que alrededor son alrededor de 18 niños los que fueron asesinados. Queremos mostrarles un fragmento de la noticia que salió en Noticias 1. Fueron más de 8 niños los que murieron en el bombardeo militar, según lo afirman quienes viven en este corredor biológico, ubicado entre la Macarena, Meta y las sabanas del Yarí, en Caquetá. Esa es la cifra que no revela el Estado y que no han revelado quienes tienen que ver con esto. Según las cifras, son 18 niños, según lo que las familias dicen. A unos 2 kilómetros del lugar del bombardeo, dicen los pobladores que 3 niños que huían heridos fueron rematados. ¿Por qué no los atraparon vivos? Cuentan que se alcanzaron a escuchar los gritos de auxilio de los niños. Cargaban perros persiguiendo a los niños y los mataron por allí al frente de unos potreros. Y aseguran que el día del bombardeo hubo drones, que ya ha sido común verlos. ¿Por qué se suben los drones derecho a nuestras casas? ¿Por qué si vamos por un camino nos siguen? ¿Por qué si salimos afuera nos siguen? El único profesor de la escuela de primaria afirma que los niños tienen miedo. Matriculados 25 niños, de los cuales solo llegan 14. ¿Sí? O sea que prácticamente los otros 11 niños con temor de asistir no vienen a estudiar. Por acá, tras bambalinas, está Elías, editor de Ciudad, quien fuera de micrófonos nos hacía la pregunta de que no entiende por qué
pasa esto y por qué hay niños involucrados en un asunto tan complejo como un bombardeo a un campamento de lo que se creía era una disidencia de las FARC. Sabemos por antecedentes de la noticia que tanto el personero del territorio de Puerto Rico Caquetá, Dani me puede precisar ahí, que en ese momento se encuentra amenazado de muerte, denunció que había presencia de niños en el campamento y organizaciones como la Misión de Verificación de la ONU estaban también denunciando que había reclutamiento forzado de menores. Sí, de las 3 entidades que estuvieron denunciando antes de que se hiciera ese combate, que en ese sector habían menores de edad, fue uno, el personero de Puerto Rico, quien mandó 4 cartas a la fuerza pública con las denuncias. Otro fue el alcalde de San Vicente del Caguán, que informó el reclutamiento de menores de edad en los consejos de seguridad, y otra fue Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, desde la Defensoría del Pueblo, quien advirtió también de ese reclutamiento. ¿Por qué hay menores involucrados en la guerra? Mejor, la pregunta para todos es, ¿por qué se permite el ataque cuando hay menores de edad en el territorio? ¿Vale más un objetivo militar que la protección de los derechos civiles? York. No, lo primero es que obviamente los altos mandos y desde el ejército hay que entregar resultados, y pues ya se sabe que entregar resultados en este país es hacer lo que sea, ¿cierto? Entonces pues obviamente es mucho más fácil encubrir todos estos niños y niñas asesinados para el ejército, y bueno, y luego justificarlo diciendo pues que eran personas que estaban con un fusil. Entonces, según lo que dice Yorkie, es porque es más fácil matar que hacerse cargo. Sí, también porque obviamente en el ejército los altos mandos y lo que necesitan entregar son resultados, y los resultados se dan como sea. Claro, a mí me parece que esos altos costos que estamos teniendo con ese tema de la guerra, a todos nuestros dirigentes, al gobierno nacional, se les hace muy fácil asumirlos, porque finalmente no son sus familiares, no son sus hijos, no son alguien cercano a ellos, entonces simplemente deciden asumirlos y ya. Otra cosa muy tremenda que me parece que está pasando después de esto, de que nos ha abordado esta noticia desde la semana pasada, que yo creo que es escabrosa, sea una o sean 18 o sean 20, es una cosa muy tremenda, y que toda la bancada uribista, pues que es la que está en este momento asumiendo el gobierno nacional, esté como tan tranquila diciendo, ay bueno, y entonces qué se supone que hagamos si son niños armados y están publicando también en sus cuentas en redes sociales un fragmento del derecho internacional humanitario, pues que es como esta regulación de derechos en medio de la guerra, en medio de combates, que dice que todo menor de 15 años que se ha encontrado en una zona de combate armado tiene que ser juzgado como combatiente, y están colocando esto para decir, se hizo lo que se tenía que hacer, ¿cierto? Se bombardeó ese campamento y ya, y eran combatientes, entonces 0. Pero lo que no se están dando cuenta es que el derecho internacional humanitario dice deben ser juzgados como combatientes, no asesinados. Y entonces eso le hace a uno pensar que nuestros dirigentes están creyendo que asesinar es una política legítima y legal de el Estado, y hay que recordarles que la pena de muerte en Colombia no existe. Y menos para un menor de edad. Pipe, ¿qué posición tenés o tendrías si vos, por ejemplo, fueras esa persona representando una entidad que es la que denuncia la presencia de los menores? ¿A qué voy? ¿Qué sentirías vos si fueras ese alcalde que está denunciando, o fueras ese personero que está denunciando que hay menores en el campamento y no te para bolas el gobierno nacional? Primero me parecería una sinvergüenzada que a la hora de estos otros dirigirse al asunto, se dirigen más
a capturar con mentiras la atención de las otras personas, pues es decir, a camuflar todo lo que pasó, cuando en realidad no, pues es que, ¿qué dice eso? No hay una sensibilidad y por ende esa sensibilidad no se hace acto. Y ahí se demuestra de una vez en el acto que están haciendo, en las palabras que dicen, que inclusive son hasta cínicas, se nota que simplemente quieren recuperar su reputación mediante actos absolutamente superficiales. Aunque yo no sé, pues yo lo pondría en duda, pero la cosa es que a mí me generaría impotencia. Como alcalde me generaría impotencia y me daría muchísima rabia. Y pues sí seguiría hablando de cualquier manera, aunque, bueno, ya sabemos eso que acarrea. Pero ese hablar, ese manifestarse y ese acumular muchas impotencias sumadas es lo que se espera reventar el asfalto el próximo 21 de noviembre. Santi, ¿qué debemos hacer, qué debemos exigirle al gobierno nacional o en qué se tiene que diferenciar esta movilización ciudadana a propósito de lo estigmatizada que está la protesta social por un lado y por otro lado lo creciente que viene estando en Latinoamérica? Pues yo creo que especialmente efectividad en las políticas de Estado que está implementando el gobierno últimamente. Ya vemos que han sido ineficaces en muchos campos, especialmente pues con esta noticia tan abrumadora de las vidas que se perdieron, estos 18 niños que fueron asesinados por parte del ejército en el Caquetá, y pues que llevaron, entre otras cosas, a la renuncia de uno de los ministros del gabinete del presidente. Me parece que pues el mandatario, si no es Duque, entonces ¿quién es? Pues deben, no sé, sentarse y poner en la mesa todos los temas en los que están fallando para mirar en cuántos de esos coincide la ciudadanía y por cuáles de esos se va a levantar el próximo 21 de noviembre. Hay temas en los que de cierta manera deben atender con mayor urgencia y en los que deben ofrecer muchas más garantías. Me parece que la principal exigencia de la ciudadanía debe ser entonces la eficacia en las políticas de Estado y el cumplimiento a cosas que van incluso más allá del poder ejecutivo, ¿cierto? Como lo son la Jurisdicción Especial para la Paz y el proceso de La Habana, que pues no dependen del ejecutivo sino ahora del legislativo y el judicial. ¿De qué me hablas, Diego? Yo quería decir que ahora ya es mucho más sospechosa la renuncia de Botero. Hay mucho que destapar. Porque quién sabe cuántas cifras se irán abultando en el camino. Sí, no solo sospechosa, sino en ese caso conveniente. O sea, él se va dejando el ministerio con 8 niños muertos, el fracaso de 8 niños muertos, y ahora van 18 y, como dice Lau, quién sabe qué se le va a encontrar por lo que no van a responder. No, y que eso se le suma a las directrices del ejército de falsos positivos 2.0 y al asesinato de Imar y muchos otros casos de los que no sabremos hasta que no vayamos y se haga ese zoom hacia las regiones. Nosotros estamos en la segunda ciudad principal del país, pero que sabrán los periodistas y las comunidades en el resto de las regiones de Colombia. Claro, y como lo escuchábamos ahorita en este fragmento de audio que salió este fin de semana de Noticias 1, porque periodistas de Noticias 1 fueron hasta esa vereda a dar un recorrido con los habitantes y a mirar esos cráteres que habían dejado las bombas que había lanzado el ejército desde los helicópteros. Y previo pues a ese pedazo que escuchamos, ellos decían como todo lo que tuvieron que hacer para llegar allá, y fue un viaje más o menos de 18 horas. En los que tuvieron que ir en camionetas 4x4, luego lancha, luego caminar, luego no sé qué, pues un viaje así como una cosa súper loca, y yo decía que pues yo pensaba que este caso en este momento lo estemos conociendo a nivel nacional, es casi que un milagro. Cuántas cosas habrá en los territorios de Colombia que son tan alejados,
que son comunidades tan poco comunicadas, que al gobierno nacional no les importa un pepino, que están sucediendo cosas tremendas, cosas horribles y que no nos estemos dando cuenta. Y otra cosa que apenas nos dimos cuenta, y esta vez por voces de la institucionalidad, pero seguiremos investigando también qué dicen las comunidades en el Bajo Cauca, fue el anuncio de un ataque de parte de la fuerza pública también a la población civil, específicamente que fue York. Sí, resulta que en un ataque de militares y policías en el municipio de Ituango, según dice el general Juan Carlos Ramírez, un policía se puso nervioso, él no sabía qué era lo que estaba pasando, si le iban a atacar o no, y empezó a disparar indiscriminadamente a una zona que estaba llena de arbustos, y allí le disparó a un civil. Este civil fue trasladado finalmente al hospital de Yarumal y allí se encuentra prestando pues su servicio de salud. Vamos a escuchar qué nos explica esta situación el general Juan Carlos Ramírez. En desarrollo de una operación militar y policial, en el municipio de Ituango, sobre la vereda Cedral, ayer en horas de la noche, se presentó un daño incidental con un miembro de la población civil. La unidad que estaba haciendo esta operación, que iba a dar como resultado la captura de unos bandidos del residual del 18, esa unidad que iba en una operación militar y policial, quiere decir que con miembros de ejército y miembros de policía, en un momento que se da durante la operación, uno de nuestros policiales siente que su integridad física está siendo atacada o está en peligro, reacciona contra una parte que está con lo que llamamos una matemonte, un área espesa de vegetación, dispara su arma de dotación y hiere una persona de la población civil. Esa persona fue auxiliada por nuestros enfermeros militares, fue evacuada con los mismos medios militares primero hacia el municipio de Ituango y luego hacia el hospital de Yarumal. Ahí estábamos escuchando al general Juan Carlos Ramírez, se puso nervioso el policía y le disparó a un civil. Elías, nervios, accidente, dolo, ¿qué decís? La verdad no pienso que sea un accidente para mí, porque para empezar, se supone que si es una fuerza policial o militar, debería estar entrenado específicamente para guardar calma en este tipo de cosas. Lo que me preocupa en realidad, lo que me hubiese preocupado más en realidad es que esa persona hubiese sido asesinada por un ente policial y que no hubiesen hecho nada también, pero me parece un poco falto de responsabilidad también. Guadalupe, ¿le rememora esto a otras cosas, otros casos? Pues yo me hago la pregunta, pues porque este no ha sido el único caso de esa magnitud, de que un policía le dispare a un civil. Entonces, ¿qué está sucediendo si se supone que ellos son la autoridad? Ellos son los que nos ayudan a controlar el orden, pero ahí están generando un caos, porque ¿cómo le van a disparar a un civil si sabiendo que se supone que ellos están entrenados solo para responder en momentos de emergencia? Pues básicamente también, sí, como ella está diciendo, pues si hay un desorden público, ellos deberían ser los que guardan el orden y la calma ante todo, no digamos alterarse de esa manera, capaz. Pues no habrá estado en los zapatos de ese policía, pero ¿cómo habrá estado? Pipe. Y una vez leí algo en donde decía que estos organismos policiales y del ejército en realidad servían para mantener el Estado el Estado tal cual, no para servir no como esa cosa que nos meten que es para servir, estamos aquí para servirlos a ustedes, a los ciudadanos, no. En muchos de los casos están para servir a unos intereses específicos del Estado que no se alinean a los que no se alinean a los del común de las personas.
Entonces ahí hay un asunto, pues ya un poquito distanciándonos de este caso, que es por eso es que las fuerzas policiales a veces no tienen piedad con las manifestaciones sociales, porque no le interesa ese tipo de manifestaciones, sino mantener el poder de las élites. Uno llega, con eso que dice Pipe, uno llega hasta a pensar que un policía es diferente a uno, que no piensa igual, hasta que tiene biología, fisionomía. Claro, y se nos distinta. ha olvidado inclusive que es un, ¿cómo decirlo? Pues sí, como civil, es una fuerza civil, así se llaman, o sea, tienen los mismos derechos y deberes que un ciudadano. Y con eso que acaba de decir Pipe, me acabo de acordar de un dato que no dimos ahorita que estábamos hablando del paro nacional el próximo 21 de noviembre, y es que la policía está diciendo que va a judicializar a todos los manifestantes que se metan con el metro, pues. Que intenten dañar el metro, vándalos, grafiteros, rayadores. Y entonces eso me hace pensar mucho, pues, como la discusión que hemos tenido mucho acá en Morada Noticias, bueno, y a nivel ciudadano en otros círculos también, con esta campaña de la policía y de nuestros gobernantes de pues como de esto que dicen en redes sociales, se me fue, ¿cómo es que dicen? Que va acompañado de uno a uno van cayendo, pues como el título que le han dado a todos los operativos en los últimos meses, que uno se da cuenta ahí como entre líneas y entre ese lenguaje que está usando la fuerza pública y nuestros gobernantes, que es más importante la propiedad privada que la vida. Entonces es una cosa muy tremenda, están como ahí, como dice Pipe, claro, cuidando esos intereses de las élites. George Varela, @Yorkin, el Yorkin. En Twitter está que se habla. Sí, tenía dos cosas. Primero, pues, en cuanto a este civil que fue herido por la policía, me ponía ahí como a hacer un pequeño juego de poder y pensar como qué hubiera pasado si esta persona hubiera sido asesinada. Porque le dispararon, pero solamente resultó herida. Sí, con que hubiera salido hoy, por ejemplo, Ramírez. Hubiera salido, esa es la pregunta. Pero la verdad, yo me ponía ahí como en duda, y más con la noticia que venimos dando, pues también como de los niños y todo, también la forma de responder del Estado ante las cosas, porque no se quiere hacer cargo. Y me ponía también a pensar, ahí también como con esos juegos de poder, en lo del paro, en lo de salir a decir que van a atacar el metro. Yo no creo realmente que ataquen el metro. Eso es un juego ahí también que están proponiendo, y que realmente pues yo no me atrevería a decir pues que fue el Centro Democrático, como si lo dice mucha gente en redes, que realmente eso es personas del Centro Democrático desmeritando lo que es la marcha. Los límites de los troles se desdibujan. sí, pero la verdad es que están demasiado alborotados, que no sobre la manifestación. Entonces yo creo que ellos tienen miedo. Sí, claro, es obvio lo del miedo. Y que obviamente creo que también es, bueno, obviamente no, pero creo que también es un juego político. No, yo creo que también lo que tienen es mucho miedo de todos esos manifestantes y de todo lo que pueden hacer, pero yo no creo que sean capaces de incendiar el metro. Además, los índices de impopularidad del gobierno están muy altos, 62%, ¿no era? No, y impopulares e ineficientes. No, y es muy difícil que ataquen el metro pues con toda la seguridad que seguramente van a poner. This is Colombia, Tati. Bueno, referente a lo que dice George, me acordé de un tweet
Twitter que pusieron que para la marcha iban a... O trino en español. Ajá, que iban pues un muchacho publicó que el 21 era, sí, vamos al metro, vamos a vandalizar el metro, y todo el mundo se fue a su contra, y gracias a eso pues le cerraron la cuenta y prácticamente lo persiguieron. Y el metro sigue siendo nuestro pequeño bebé fascista. Esto es Morada Noticias, siendo las 12:36 de la tarde. Les contamos que esto es una alianza editorial entre el colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Universo Centro y Latina Estéreo. Sonamos por La Voz de las Estrellas, 1290 AM, Morada Estéreo, morada.co y la fanpage de Morada Colectivo. Hoy conversando para ustedes están los editores de Ciudad, Elías, Felipe, Guadalupe, Tati y Santi, y los realizadores habituales, Yor Varela, Dani Arbeláez y quien les habla, Laura Bayer, para seguir contando las noticias en las voces de los soñadores. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. El viernes 8 de noviembre del 2019 fue asesinado un hombre no identificado en el barrio Cerro Nutibara, comuna 16 de Medellín. El día sábado 9 de noviembre no ocurrió ningún homicidio y el día domingo 10 de noviembre tampoco. Ayer, lunes festivo 11 de noviembre, fue asesinado Germán de Jesús Lopera Moreno, un hombre de 52 años, en el barrio Castilla, comuna 5 de la ciudad. En lo que va transcurrido el año han sido asesinadas 525 personas, 525 seres amados que nos harán falta cada hora, cada día, cada semana en esta ciudad. Y ya que estábamos hablando de disparos de la fuerza pública, homicidios de la fuerza pública, este año en la ciudad de Medellín, de esos 525 homicidios que les decía, 9 han sido cometidos por la fuerza pública. Queremos dedicar un minuto de vida porque nada justifica el homicidio. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer. Saludos para todos los que se han conectado a lo largo de esta hora en nuestra transmisión en vivo. Recuerden que este programa también está disponible en la plataforma de Mixcloud para que escuchen su podcast. Odila Yepes, que siempre nos escucha, Usma Andrés, que también está por ahí muy frecuentemente, nos ve también Ani Novoa Suaza y otras 5 personas conectadas. Muchas gracias por escucharnos. Lo bonito de la paz es que en cierto sentido la verdad y la reparación llega. Se demora, pero llega. ¿A quiénes les llegó la reparación, Dani, por fin después de 17 años este fin de semana? A las víctimas de la masacre de Bojayá les voy a dar un poquito de contexto porque, como decía Lau, son 17 años ya que se cumplen desde que ocurrió esto el 2 de mayo del 2002, esta masacre en el Chocó, en la que murieron entre 74 y 119 civiles por una explosión de una pipeta lanzada al interior de la iglesia de Bojayá en un enfrentamiento que estaban teniendo las FARC en ese momento, pues que era una guerrilla no desmovilizada
y las AUC, que es un grupo paramilitar. Después de la masacre, los restos fueron arrojados a una fosa común y luego fueron exhumados y entregados a la alcaldía y enterrados en el cementerio local y en camposantos de diferentes municipios en todo el país, pero sin la certeza de quién era quién. Cada uno de esos cuerpos no se sabía quiénes eran. El 4 de marzo del 2010, el juzgado primero penal del circuito de Quibdó condenó a 12 guerrilleros de las FARC a 36 años y 6 meses de prisión por ese hecho. Y este año, a mediados de mayo, el Tribunal Administrativo de Chocó condenó al Estado colombiano por el desplazamiento que ocurrió después de esa masacre y pues que se dice que el Estado es culpable porque no protegió pues a la población civil ni antes, ni durante, ni después de la masacre. Luego, en 2016, la comunidad pidió hacer de nuevo la exhumación para identificar científicamente a cada una de las víctimas y ayer, 17 años después de la masacre, inició la entrega de 78 cuerpos de las víctimas en una ceremonia en la misa en la iglesia de San Pablo Apóstol de Bojayá, que fue reconstruida al lado de la antigua iglesia donde fue la explosión. Se van a empezar a entregar entonces estos 78 cuerpos. Han participado en esta ceremonia 1000 familias de diferentes municipios aledaños y la entrega se hará hasta el próximo 18 de noviembre con la participación de los familiares, la Unidad de Víctimas, la ONU, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Fiscalía General y el Instituto de Medicina Legal, para cerrar el próximo sábado 23 de noviembre con un velorio colectivo. Después de 17 años, ¿valdrá la pena que las víctimas reciban esta reparación, Tati? Yo creo que nada es tarde. O sea, yo creo que a lo menos, o sea, puede que hayan pasado muchos años, pero igual se les tiene presente esas víctimas. Entonces yo creo que, pues sí, a pesar de que esperaron mucho, pues yo creo que lo importante es que no se quede en el olvido. Pues yo quiero decir que eso es como un descanso para las familias, ya después de que saber que por lo menos están enterrando los restos de sus seres queridos, no estar en la incógnita como de qué pasó con ellos, dónde quedaron ellos, pues porque yo lo digo porque mi abuela también pues tiene un tío desaparecido, entonces ella siempre lo recuerda mucho y todos los días, entonces yo creo que eso es como un descanso para ellos. Y después de tanto no tener, digamos, la respuesta de saber si el culpable de la muerte de mi familiar es los paramilitares o la guerrilla, ¿eso importa o no importa? ¿Qué decís vos, Pipe? A ver, no sé, me genera conflicto. Se lo dejo a Elías. Esta gente seguidora Pero de Fajardo, Elías, sí, ¿no? además de eso, pues es venezolano. Yo no sé si Elías estará familiarizado con el asunto de las dos fuerzas que tuvimos acá en grandes años en guerra, las Autodefensas Unidas de Colombia, que son lo que conocemos como los paramilitares, y la guerrilla de las FARC. Pues obviamente de estar familiarizado, de conocerlo, sí lo conozco, pero digamos el ente fondo como tal, de lo que aquí todo el tiempo están hablando en Morada, pues básicamente no. Pero digamos que yo creo que también para las familias que pasaron tantos años pues sin ver a sus seres queridos, obviamente el dolor de un hijo pues no se va a superar, pero creo que es un dolor que puede volver al que le entreguen el cuerpo de algún familiar. Puede cerrarse correctamente ese capítulo de duelo, Pipe. Sí, yo digo es que me genera conflicto, es por, a ver, por un lado, pues, y lo dejo ahí como, me deja pensando, quizá se le encuentre mejor cauce, que creo que Elías viene viéndolo mejor, pero no sé
no sé si tiene mucha importancia saber quién fue. No sé, por eso te digo. Lo dejamos abierto. Mientras tanto, ¿qué está pasando en el resto de este maravilloso continente o esta parte de abajo del continente americano, la maravillosa Latinoamérica? No, es más, perdón, antes de eso, yo me refuto, yo creería que sí. Sin embargo, eso creo que no tiene que tener, creo que se tiene que hacer un buen proceso tras saber esa verdad. Gracias, Pipe, por esta maravillosa postura que a veces nos hace falta ser así de firmes respecto a este clamor de justicia que tenemos por las víctimas del conflicto colombiano. Conflictos en otros países. Bueno, Lau, y pues a propósito de este continente, como lo dices, pues este fin de semana ha habido bastante división, por decirlo de alguna manera, que es algo como bastante recurrente a lo largo y ancho de esta parte sur de América, y es que en Bolivia nuevamente se registran protestas y manifestaciones y movilizaciones a favor y en contra del presidente que acaba de emitir Evo Morales, y que en las últimas horas llegó a México para recibir asilo político. Pues resulta que desde hace más o menos una semana, con todos los conflictos que ha tenido el país boliviano, pues el presidente decidió renunciar a su cargo que tendría hasta enero del próximo año, en donde pues gracias a la reelección asumiría de nuevo el mandato, pero lo hizo gracias a, digamos, muchas movilizaciones y muchas manifestaciones que tuvo en contra de la derecha boliviana y de acoso por parte de la fuerza pública, la policía, que se amotinó contra él en varias ciudades, y las fuerzas armadas, que también exigieron su renuncia y no le ofrecieron apoyo, pues como sería más obvio, siendo fuerzas armadas al servicio del Estado y teniendo en cuenta pues que el dirigente del Estado es el presidente de la nación. Evo Morales llevaba más de 13 años en el poder, pues la Constitución boliviana dice que no se puede más de 2, pero por algunos medios se hizo reelegir ya 3 periodos, iba a comenzar el 4º el próximo año, en 2020, y esto es más o menos lo que protestaban y contra lo que se manifestaban los opositores a su gobierno. Lo que quiero destacar ahí en la voz de Dani es, primero, la primera cosa, ¿quién es Evo Morales? ¿Por qué es diferente a los otros presidentes del continente, específicamente por su etnia? Y la segunda, ¿quién es su opositor tan grande y por qué le tenemos miedo? Bueno, aquí quiero hacerle una corrección a Santi, y era su tercer periodo, se iba a reelegir por el tercer periodo, no el cuarto para este próximo año, y bueno, sí, ahí es un tema muy importante el que destaca Laura, y es que Evo Morales hace parte del movimiento de socialismo y bueno, ha hecho pues como todo un tema de políticas que tienen que ver con los resguardos indígenas, con superación de la pobreza, con todas estas comunidades, y bueno, ahí está pues como el tema. Su contrincante es Carlos Mesa, que es el candidato pues opositor, y pasó algo muy importante, y es que en estas elecciones que fueron el pasado 20 de octubre de este año, que era para elegir presidente, vicepresidente, los 130 diputados y los 36 senadores para el periodo gubernamental de 2020-2025, hay algo en la ley pues que dice que si ninguno de los candidatos supera el umbral del 50%, se tiene que ir a segunda ronda. Pero no se fue a segunda ronda porque además esta ley dice que si hay una diferencia de un 10% entre un candidato y otro, pues queda ya como decidido. Fue muy poquita la diferencia, pues ahí
y apenas lograron que fuera una diferencia de 10%, y es que Evo Morales ganó con 47,08% de los votos y Carlos Mesa, su opositor, con el 36,51%. Entonces se descartó pues la segunda vuelta. Luego se dijo que hubo irregularidades en estas votaciones, entonces se le propuso a... salieron ciudadanos a manifestarse a las calles también porque no estaban de acuerdo con el tercer periodo de reelección de Evo Morales, que eso no estaba en la Constitución. Semanas después de que los ciudadanos hacen esto, policías de algunas ciudades se unieron a los manifestantes contra el gobierno, entonces lo cual empieza a dar ya unas pintas de golpe de Estado. Y la OEA presentó un informe donde confirmaba que habían contundentes irregularidades durante las elecciones. Esto pues no quiere decir que sean propiamente temas de corrupción del movimiento socialista al que representa Evo Morales, sino otro tema con los conteos y bueno. Entonces Evo anuncia que renovaría el Tribunal Electoral y que convocaba a nuevas elecciones y las estaba proponiendo para el 15 de diciembre, como para dejar claro que él sí había ganado, pues que se hicieran de nuevo elecciones. Pero el jefe del ejército, Williams Calimán, sugirió, golpe de Estado, al presidente que renunciara. Entonces Evo finalmente renunció y, como decía Santi, está en este momento en asilo político con toda su familia en la Ciudad de México. Yo tengo un comentario, puedo decir mi percepción. Claro que sí, George Que Varela. Cuca que renunció por fin. ¿Cómo que Cuca? Muy chimba, porque yo sí creo que eso es una dictadura. Y aquí puedo entrar en conflicto con muchos de la pregunta ustedes. es si toda dictadura es mala. Sí, claro. Sí, esa es mi pregunta, realmente. Y es que, o sea, ¿cuál es el afán de tener a alguien 13 años en el poder? ¿Y qué hay de diferencia entonces? O sea, ¿por qué no entendemos también? Claro, ¿qué diferencia tendría entonces ahí en ese caso Evo de Lula, que recién quedó en libertad, de Maduro y hasta nos podemos ir hacia la primavera árabe con todos estos dictadores recién derrocados? Elías. Pues básicamente yo siento que Evo es, pues como decía George, obviamente un dictador, pero pues que sigue los pasos de Chávez, del ex pasado presidente de Venezuela. Pero básicamente cuando ponemos a un, ¿cómo le digo? A un opositor y a un socialista ante un poder tan grande como ser presidente, pues creo que tienes el poder de mover muchas masas como son el pueblo. Y pues a pesar de que ya renunció, pues las calles en Bolivia, en la capital que es La Paz, pues siguen muy turbias. No, y obviamente yo no estoy diciendo que... Pues es lo mismo que uno dice, ¿será que si renuncia Maduro, se va Maduro, Venezuela volvería a la normalidad? Pero yo no estoy diciendo que la oposición debería entrar. Lo que estoy diciendo es que cuál es la idea de tener a la misma persona 13 años en el poder. Listo, si las cosas desde ese ámbito político están saliendo bien, ¿por qué entonces no renovarse, pero a partir pues también de otras personas, con otras ideas también? Yo sí, pues sí, yo me siento bien que esta gente renuncie, porque a mí sí me parece una bobada pues que la gente esté defendiendo un man 13 años en el poder. Pues es como lo mismo que los uribistas, pero en cosa contraria, pues decirlo de izquierda a derecha es prácticamente lo mismo, porque listo, tenemos aquí un presidente eterno y allá otro eterno también, pues no hay renovación. No hay diferencia, Santi. Pues, como decía York, indiferentemente de las posiciones ideológicas que tengan estas personas que se tornillan al poder, pues resulta bastante ilógico que todavía haya sectores del pueblo defendiendo, no sé, como casi su monarquía, porque es que ya ni siquiera es como la presidencia o el poder ejecutivo. En varios países, digamos, hay una concentración de poder tan
tan difícil, que es como si cada 4 años o cada 5, en el caso de Bolivia, se escogiera un rey diferente. Pues en lo que no se ha visto, ya vemos que entonces llevan gobernando las mismas personas mucho tiempo, y que pues está bien que entonces salgan del poder, pero pues algo que hay que recalcar también es que pues las fuerzas armadas y la policía que se amotinan en contra del mandatario legítimo, o sea que tendría un mandato legítimo hasta el 22 de enero del próximo año, pues están a favor de la derecha, que ahora está entrando en el contexto político boliviano con imágenes como la de sacar a la Pachamama y devolver al Palacio Constitucional la Biblia, o de quitar la bandera de los derechos indígenas. Pues es falta de reconocimiento también de las cosas buenas que pudo haber aportado Evo Morales al país boliviano, ¿cierto? Como crecimiento económico y desarrollo social. No, y que sigan personas con ese tipo de ideas, que traigan también otras ideas que fortalezcan ese tipo de procesos. Y obviamente yo tampoco estoy de acuerdo con que llegue la derecha y que quiten la Pachamama y todo eso, pero lo que estoy diciendo es por qué 13 años una misma persona en el poder. Gracias a los oyentes que se conectaron a través de los 1290 AM, La Voz de las Estrellas. Dedicamos unos minutos más para aterrizar de nuevo a las noticias más locales y saber qué dice nuestro columnista político y alcalde underground, Chaman Mori. Estoy viendo aquí qué hace Daniel Quintero con su nombramiento, con unas elecciones virtuales, ¿cierto?, en la luz de la ficción, porque en la oscuridad de nuestra realidad underground, yo soy el alcalde y yo sí gané. Por eso vamos a hacer un gabinete en la sombra y no un gabinete de flashes. Entonces yo voy a analizar bien eso. En este momento estoy tomándome unas merecidas vacaciones, pero luego armaré el gabinete. No me voy a dejar acosar ni presionar por nadie, ustedes saben. Pero entonces vamos a analizar a Gabriel Jaime Rico, que es una de las personas que saca como del llavero, que saca en un abanico de personalidades Daniel Quintero, que para que lo ayuden en el empalme y a recibir nada más y nada menos que el chicharroncito de PM y esa cosa tan jugosa históricamente para los políticos paisas. Entonces resulta que Gabriel Jaime Rico es ese tipo de espécimen que nos hemos acostumbrado a esta ciudad, que es como experto en mercadeo y en comercialización, y es como un gran vendedor. Yo recuerdo que él estaba por ahí tratando de llegar a la alcaldía de Medellín desde Alonso Salazar, desde la candidatura de Alonso Salazar, y entonces sacaba una cosa con mala ortografía, o sea con Z, diciendo no esperes más, porque se iba lanza en ristre contra Luis Pérez, y el chiste era qué rico Gabriel de alcalde. Pero entonces hace parte como de estos señores que vienen como del sector privado, que son emprendedores. Cualquier parecido con Daniel Quintero, nieguen, borrar. Este señor tenía como un call center, que era como un emprendimiento en esa época. Ahora son cosas que yo no entiendo, de las TICs y de una app para reemplazar y para complementarse con otra app. Pero entonces me cuenta mi abuelita, que todavía lee el colombiano, yo no, que por ahí había un señor que de la junta directiva de Plaza Mayor, diciendo que él y otros señores se sentían engañados en su buena fe por Gabriel Jaime Rico, o sea que Gabriel Jaime Rico les dijo mentiras, y eso hace que Rico sea un mentiroso. Entonces estamos hablando de Plaza Mayor y estamos hablando de la alcaldía de Aníbal Gaviria, que fue el que lo puso ahí, y esto es pues una alcaldía que estuvo entre Alonso Salazar y Federico Gutiérrez. Entonces, ¿qué Plaza Mayor? Entonces Plaza Mayor uno ve ahí como un edificio de 2 pisos y como una plazoleta y unas cosas ahí de comidas, y Medellín se llenó de cargos y se llenó de corbatas, porque el alcalde elige un montón de gente o influye en la elección de un montón de gente. Es que la Agencia de Cooperación Internacional, que Plaza Mayor, que el Buró, y uno no entiende cuáles son los líderes de cada uno. Y el problema, dice este señor de la Junta Directiva, viene de ahí, que porque el alcalde Aníbal Gaviria y Gabriel Jaime Rico parecía que los dos estaban de acuerdo, no se puede quitar la responsabilidad del alcalde de ese momento, ponían a Plaza Mayor a hacer lo que fuera.
Pero entonces este señor sale muy mal de Plaza Mayor y sale como envuelto en unos comentarios muy malucos de corrupción. Lo que pasa es que en esto de la pelea entre políticos uno no sabe para dónde mirar y qué concluir, porque los políticos se tiran muy duro y se pueden dañar la reputación muy fácil. Entonces uno dice, ¿qué será verdad y qué será mentiras? ¿Y será que se está equivocando Daniel Quintero en darle la oportunidad a alguien de que vuelva a mostrar su carácter y su calidad en lo público, o que hay demasiadas pruebas de que este señor ya tuvo tantas oportunidades en lo público y la acabóse, ¿cierto? La dañó, no se portó bien? Entonces llega un momento donde uno le dice a la gente, bueno, tu segunda o tercera oportunidades son en el sector privado. No podemos tampoco hacer una ciudad donde la gente no puede volver a empezar, porque eso sería una ciudad y una sociedad de la eliminación. O sea, más allá de la filosofía de nada justifica el homicidio de no violencia, a la gente tampoco se le puede eliminar, y la gente puede meter a veces las paticas y no necesariamente las manos, pero hay cosas que nunca sabremos de verdad. Lo importante es no ser como tan vengativos con la gente, pero si quiere uno cuidar mucho lo público y tiene que estar uno muy alerta a quién realmente sí está arrepentido, quién pudo explicar bien lo que pasó, porque no cuida lo público con estos perfiles, pajaritos y arbolitas. Y que no vuelva a pasar lo mismo de Gustavo Villegas, y es que todos en esta ciudad estábamos convencidos de que uno no podía poner a Gustavo Villegas en la Secretaría de Seguridad, que era un señor que se había equivocado mucho, se le había ido la mano en temas públicos y en temas de la relación con desmovilizados, y luego lo nombró Federico Gutiérrez de secretario de Seguridad y terminó en la cárcel, y además este fiasco de política de seguridad que tenemos, porque en últimas hay que ser prácticos con las cosas, o sea, que la gente genere un buen impacto, haga las cosas bien, es mucho más importante que el tema de que sea castigado. O sea, uno no quiere castigar a Gabriel Jaime Rico, pero ¿dónde se podría poner en lo público para que no haga daños y para que en realidad haya habido un acto de reflexión profundo sobre los errores que haya cometido? Yo no sé si es en la alcaldía, pero hay que cuidar mucho de que uno diga, bueno, está en periodo de prueba, entonces, no sé, que no sea ordenador del gasto, que no gaste mucha plata. Me queda esa duda, y hay cosas que uno como ciudadano le toca sospechar porque nunca va a saber. Gracias por escuchar Morada Noticias, esta alianza editorial entre el colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Universo Centro y Latina Estéreo. Tenemos algunas cosas de las que hay que ponerle el ojo durante esta semana. La primera es que siguen diciéndonos de este caso del policía que hirió al civil en Ituango, además también de algunas rendiciones de cuentas que se van a presentar en la ciudad esta semana, como la gestión del área metropolitana, que esa va a estar carnuda, a saber qué nos dicen, si nos meten un poquito los dedos en la boca, si nos falsean las cifras, qué nos dicen acerca de la calidad del aire, sobre todo en esta ciudad. Y además de eso, ya tenemos nuevo ministro de Defensa. ¿De quién se trata, York? Carlos Holmes Trujillo, otro señor por ahí del Centro Democrático, y dicen las malas lenguas que era muy amiguis de Pablito. Qué datazo. ¿Qué dice Santi de nuestro nuevo ministro de Defensa? Pues que su posición es bastante clara en cuanto, bueno, pues es un uribista desde hace mucho tiempo, y pues digamos que algo de lo que dice York es verdad, y es que de cierta manera sí, el uribismo y la derecha son una evolución del narcoparamilitarismo que comenzó con Pablito Escobar, y pues como militante del Centro Democrático, este tipo no apoyó como canciller la opción de que Estados Unidos levantara el bloqueo económico a Cuba, y estuvo bastante tiempo haciéndole algunos chuzones y algunas jugadas al New York Times por haber dicho que habían vuelto los falsos positivos en el país. Este tipo es alguien que, digamos, como ministro de Defensa
estaría casi que perpetuando la misma política de seguridad que tiene el presidente. Parece que Duque no ha leído la situación de coyuntura en que se encuentra el país y sigue apostándole a los mismos socios del gabinete del Centro Democrático. Señores, las calles nos van a quedar pequeñas el próximo jueves 21 de noviembre. Además de eso, ¿qué podemos esperar de avances en Bolivia, Elías? Bueno, Laura, la verdad es que Bolivia ya estando en estos días tan un poco fuera de contexto con lo que va lo de Evo Morales, de acuerdo con las leyes de Bolivia, la segunda vicepresidencia del Senado, Yanis Áñez, de verdad no sé pronunciarlo, debe asumir la presidencia tras la renuncia de Evo Morales y convocar a elecciones en un máximo de 90 días. En el medio grave de la situación política y social, a través de la situación del país, todas las autoridades que forman parte de la cadena de sucesiones en la Constitución, el vicepresidente, la presidenta del Senado, jefe de diputados, renunciaron a sus cargos americanos con el clasificado de fraudulento del pasado proceso electoral. Y York, para terminar este noticiero. Sí, le mandamos un saludo por el Facebook Live a el Momo Sugeskun, que nos dice corrección a la corrección. Sí iba para su cuarto periodo presidencial. El primer periodo para él fue electo fue en el 2005 y era de 4 años, y posteriormente con la reforma constitucional se dejó sentado que los periodos presidenciales serían de 5 años. Él también nos hace pues como una especie de denuncia recuento. O recuento también en las elecciones, y es que aún sabiendo que el caudal electoral no alcanzaría para ganar, porque ya el referendo se los había mostrado, mágicamente la autoridad electoral suspendió informes cuando iba perdiendo y retomó informes cuando ya iba ganando Evo Morales. Y pero por aquí Dani, detrás de la consola, nos dice que no, pues que no era Pero consecutivo. vamos a buscar bien cada uno de los periodos y se los aclaramos. Se los diremos en nuestro Twitter también, que queda la relatoría de esta emisión y las noticias que se desarrollan a lo largo del día en @moradanoticias. Y gracias a ustedes los oyentes por vernos y escucharnos, porque gracias a eso es que podemos hacer este noticiero de un parche colaborativo, parchado entre amigos, y la hora se nos va tremendamente rápido, ya llevamos 8 minuticos de más, pero muchas gracias por seguir ahí conectados con nosotros. Recuerden que este noticiero es una alianza editorial entre el Colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Nos seguimos viendo y escuchando a lo largo de toda la semana. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta mesa hoy: Elías, Felipe, Santi, Guadalupe y Tati por Editores de Ciudad, George Varela en la reportería y Dani en la consola. Quien les habló, Laura Bayer. Esto fue Morada Noticias. Chao. ¿Quién va a cerrar el Facebook Live? Yo. Sí, sí. Oh, ahí se está escuchando. ¿Están abiertos?